Vamos a leer bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y el pueblo dice: amén. Amén. Palabra de Nehemías, hijo de Zaccarías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Amado Dios, presentamos delante de ti esta palabra, Señor. Sea usted tomando control primeramente de mi vida, Señor, de mi corazón, de mi pensamiento. Y segundo lugar, Señor, ten, Padre Santo, control de las mentes y de los corazones, Señor. Que sea tu Espíritu Santo revelando la palabra adecuada y apropiada para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. He titulado esta palabra Reedificando los muros. Amén. Tomo esta palabra en la mañana de hoy por la importancia que tiene hacia nuestras vidas. Podemos ver aquí un actor principal en esta lectura y se llama Nehemías. Nehemías era un varón judío, ¿verdad?, que estaba trabajando como copero en la casa del rey Artajerjes. Y me llama la atención que este hombre tenía un trabajo especial, un trabajo importante, y era que su trabajo era copero del rey. Cuando analizamos esta actividad o vemos el desarrollo de esta actividad, vemos que este hombre tenía que ser de confianza, altamente, o sea, porque la vida del rey estaba puesta en sus manos. Podemos ver y entender que en muchos casos estos reyes podían ser envenenados por sus enemigos. Y al tener nosotros, o al tener ese rey, una persona de confianza, era él quien probaba la comida del rey. ¿Sí? El rey dependía completamente de este hombre. Claro, le otorgaba a él un privilegio, estar a una altura, ¿verdad?, de la corte, estaba en reuniones, era un hombre ya importante. Era un hombre que gozaba de un estatus, ¿verdad? No era cualquier persona. Nehemías era una persona importante, diga usted, importante. Ok, mis hermanos. Pero dice que Nehemías, entre sus cosas y haciendo su trabajo, ve a algún amigo, o podemos decirle paisano, porque venían unos judíos y los vio y les preguntó por aquellos judíos que estaban allá, que habían regresado de la cautividad y habían sido regresados a la tierra de donde ellos fueron. Y él les pregunta por sus hermanos y por Jerusalén. Mis hermanos, la noticia que fue entregada en este momento no fue una noticia agradable, fue una noticia terrible para él, a tal punto que este hombre empieza a llorar.
porque le dijeron que sus hermanos estaban en gran afrenta y dolor. Y los muros de la ciudad estaban derribados. Dice la palabra que Nehemías, cuando oyó estas palabras, se sintió mal, lloró e hizo duelo por algunos días. Ayunó y oró delante de Dios de los cielos. Y me voy a detener aquí, mis hermanos, porque si podemos analizar esta historia, Nehemías no tenía por qué sentirse triste. Él estaba bien, estaba comiendo de la comida del rey, tenía un estatus, ganaba buen sueldo, estaba, por decir de una manera, estaba tranquilo, estaba en una zona muy tranquila. Pero él reconoce, ¿verdad?, la situación que había en la ciudad de sus padres y la de sus hermanos. Cuando esta palabra llega a su vida, él dice que lloró. ¿Y cuántos de nosotros, a lo mejor, cuando escuchamos alguna necesidad de algunos hermanos, sentimos esa misma tristeza, ¿verdad?, por la situación de nuestros hermanos? ¿Podemos sentirla? Amén. Pues este hombre lloró. Este hombre, cuando recibe la noticia de sus hermanos, este hombre lloró e hizo duelo por varios días, dice la palabra. O sea, el hombre sintió ese problema que estaba allá, él lo sintió en su corazón. Y sabe una cosa, que este hombre presenta esta situación delante de Dios, porque dice la palabra que él ayunó y oró. Amén. Y cuando nosotros presentamos a nuestro Señor nuestros problemas en ayuno y oración, algo pasa, algo diferente pasa, algo cambia, algo sustancialmente empieza a transformarse en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra, ¿verdad?, que él ayunó y oró. Y aquí también quiero detenerme, porque en nuestras oraciones, mis hermanos, podemos decir que el 95% aproximadamente, o no sé, pero normalmente nuestras oraciones van enfocadas a peticiones delante de Dios. Nos enfocamos en llevar una lista, ministro, por delante y por detrás de peticiones, son muchas. Pero ¿cómo está tu vida de oración delante del Señor? ¿Verdad? Esa oración en la que tú tienes intimidad con el Padre. No me refiero a una oración de petición, no. Me refiero a una oración donde tú le alabes por su grandeza, por lo maravilloso que Él es. Esa oración parece que falta en nuestras vidas. Y por eso en esta mañana, pueblo, hay que levantarnos en oración y ayuno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, necesitamos tomar la actitud que tomó Nehemías. Nehemías le llegó esa noticia, sí, es correcto. ¿Se sintió mal? Sí, como todos nosotros cuando nos llegan malas noticias. Nos podemos sentir mal, somos humanos, ¿verdad? Sentimos debilidad, podemos fallar, sí. Pero este hombre se levantó en ayuno y oración. Y si podemos leer en el capítulo 1 a partir del versículo 5, podemos notar una oración bellísima que hizo Nehemías al Padre Celestial. Y vamos a leerla. Y dice de la siguiente manera: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento
tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Vemos esa oración tan poderosa. Este hombre exalta el nombre del Señor, expresa allí la condición, ¿verdad?, la necesidad, pero también él se compromete delante del Señor. Se vuelve un hombre de compromiso. Amén. Pero podemos ver entonces que este hombre, como característica principal, él presenta su problema en ayuno y oración delante de Dios. Mis hermanos, y es triste, ¿verdad?, analizar y ver cuando a veces la iglesia hace llamados de ayuno y de oración. Cuando hicimos llamados de ayuno los primeros del año, como primicia en Semana Santa, poquitas personas acudieron. Y es necesario, mis hermanos, que podamos entrar en ayuno y oración para poder edificar los muros. Pero ¿cuáles muros está hablando mi hermano Jesús? Los muros de nuestra vida, los muros de aquella persona que está caída, de aquella persona que está pasando necesidad, tiene los muros derribados, de aquella persona que tiene un familiar en el hospital, tiene sus muros derribados. Y parece, mis hermanos, que si aquella persona está pasando por necesidad, a mí no me afecta. Y podemos hacernos de la vista gorda, el que allá con su problema, yo con los míos. Y la palabra nos enseña lo contrario. El problema de mi hermano también tiene que ser el mío. El problema de mi hermano, la situación que él afrenta, yo tengo que tomar actitud como la de Nehemías, levantarme, llevar la petición delante del Señor y tomar acción en ello. Si tu hermano tiene los brazos caídos, levanta sus brazos con los tuyos para que puedan adorar al Rey. Si tu hermano ya no puede caminar porque en él hay debilidad, ayúdalo a caminar. Tienes que restaurar los muros del que te rodea. Tienes que hacer algo por esa persona. Tienes que levantar, y antes de esto, tienes que levantarte en oración. Tienes que levantarte en ayuno. Iglesia, te hablo en esta hora. Necesitamos hombres y mujeres como Nehemías, que se levanten en ayuno y en oración, pero también que actúen, que tomen acción. Eso es lo que está pidiendo el Señor en esta mañana. Pueblo que se levante, que no busquen el beneficio propio, porque yo puedo estar bien, pero hay hermanos que están pasando por necesidad, hermanos que están pasando por aflicción,
hermanos que aún están cautivos. Y como este tema se llama reedificando los muros, reedificar significa construir de nuevo sobre algo que ya fue construido, pero que fue derribado. Eso significa reedificando los muros. Gloria a Dios. Este hombre, dice la palabra, Nehemías, se presenta después de esta oración delante del rey. Y el rey lo ve y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Si no estás enfermo. Y sabe una cosa, hermano, que Nehemías responde que él se sentía quebrantado de corazón. Y para una persona del rango o del nivel que tenía Nehemías, no podía presentarse así delante del rey. No podía presentarse con aflicción en su rostro o de corazón, porque era peligroso para ellos. Y como este hombre fue a la presencia del Señor, el Señor puso gracia en él delante del rey. Y el rey le dice: ¿tú qué quieres que yo haga? Él le plantea toda la situación y dice: bueno, déjame ir a edificar los muros de allá de mi ciudad. Déjame ir y edificar esos muros que están derribados. Y él le dice: bueno, está bien, ve, pero antes, rey, dame cartas para todos los gobernantes que están después del río, para que yo no tenga tropiezo. Y también dame carta para Asaf, que es el guarda del bosque, y llevarme toda la madera que necesito. Hermanos, cuando Dios te da una oportunidad, hay que aprovecharla. Este hombre fue inteligente y muy sabio. Este hombre pide cartas y dice la palabra que iban guardas, que lo guiaban, que lo protegían hasta el sitio de la ciudad de Jerusalén. Se llevó personas, se llevó materiales y llevó la protección del rey. Amén. Gloria a Dios. Cuando quiero leer en el capítulo 2, versículo 17, y dice de la siguiente manera: le dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Esta palabra la dice Nehemías cuando está con todos los que están con sus hermanos allá en Jerusalén. Y esta palabra, ¿verdad? Nehemías presenta la situación delante de los mismos hermanos. Algo que podemos entender es que estos muros tenían muchísimos años derribados. No tenían 5 o 10 años, podrían tener 80 años, no sé. Muchísimos años derribados. Y no había nadie quien se levantase a edificar estos muros. Pero entonces, cuando nos acostumbramos a vivir con los muros derribados, encontramos ya después de cierto tiempo que eso es normal. Empezamos a notar que esos muros que cuando están destruidos es algo normal y que no nos afecta. Pues déjame decirte que los muros representan un cerco de protección. Cuando los muros están levantados, la ciudad que está dentro de ella está protegida. ¿De qué está protegida? De los ataques de los enemigos que puedan estar en las zonas cercanas. Amén. Entonces, mis hermanos, Nehemías presenta este proyecto a todos sus hermanos y le dice: vosotros veis el mal en que estamos. Él les hace entender a sus hermanos en la situación en que ellos estaban. Y les dice: y sus puertas están consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén
y no estemos más en lo propio. Este hombre era un hombre de acción, era un hombre, ¿verdad?, que no se iba a quedar con los brazos cruzados. Fue hasta el sitio y hizo, ¿verdad?, que todos los que estaban allí se unieran al propósito que Dios había puesto en su corazón. Porque a veces, hermano, podemos tener un propósito en nuestro corazón, pero solo no podemos. Necesitamos de equipo, necesitamos de personas que ayuden a concretar ese proyecto que Dios ha establecido en nuestro corazón. Por eso Nehemías fue muy inteligente y los incluyó y empezaron este gran trabajo de edificar los muros. Mis hermanos, no es fácil edificar los muros de la iglesia, de nuestras vidas, del hermano que está caído. No es fácil. Pero si nosotros tomamos la acción, Dios nos dará la victoria. Amén. Porque si nosotros nos quedamos de brazos cruzados y nos quedamos en la zona de confort, entonces nada ocurre. Seguimos igual. No quiero orar, no quiero ayunar, me cuesta ayunar. Hermanos, si les soy sincero, a mí me cuesta mucho ayunar. Pero cuando lo hago, yo sé que mi carne empieza a menguar y mi espíritu empieza a vivificarse. Hermanos, es importantísimo que la iglesia entre en el ayuno y en la oración. No podemos seguir más escondiéndonos de que no nos vean, para que no me digan que voy a venir al ayuno o voy a venir a la oración y me oculto. No puedo hacer eso. Es necesario que tomemos ahora una decisión. Decisivo como estoy con mis muros derribados, estando expuesto al enemigo, ¿verdad?, para que él venga, robe, destruya y haga lo que quiera, o me levanto como Nehemías a hacer algo y trato de levantar los muros que están destruidos. Mis hermanos, esta palabra es de reflexión para tu vida. Esta palabra viene para tu vida para que tú te analices y digas: ¿dónde estoy yo? ¿Acaso estoy con mis muros derribados y estoy tranquilo, siendo un blanco fácil o una presa fácil para el enemigo? Porque dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y de la iglesia donde yo vengo, el pastor decía que el cristiano que no ora y ayuna, el diablo se lo desayuna. Así decía el pastor, y tiene gran verdad. El cristiano que no ora y ayuna, el diablo se lo desayuna. Así decía. Y mis hermanos, necesitamos fijar en qué condición estoy y hasta dónde quiero ir. Necesitamos levantarnos, necesitamos tomar acción. No podemos seguir ocultos, con mis muros derribados allí, pues estoy bien. Pues no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú estés cercado de protección. La protección te la da el ayuno y la oración. Cuando tú estás en casa, esos muros que van a proteger tu hogar, ¿saben qué es? Es el ayuno y la oración. Esos son los muros que cercan tu casa. Son los muros que van a cercar tu trabajo, que van a cercar tu vida. Pero nos cuesta, hermano, pagar ese precio. Queremos la gloria de manera fácil. Queremos que el milagro venga a nosotros. Y queremos que las cosas sean fáciles. Pero, hermanos, hay que pagar un precio. No hay otra manera. No hay otra manera. Necesitamos pagar un precio. Y, hermanos, necesitamos entonces levantarnos. Y en el capítulo 4 del libro de Nehemías,
versículo 1, dice de la siguiente manera: cuando oyó Sanballat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Santo Dios. Entonces, hermano, cuando tomamos la actitud apropiada, presentamos al Señor en oración ese proyecto y lo ponemos en marcha, ¿sabe una cosa? Va a venir oposición. Va a venir oposición a lo que tú estás haciendo. Porque como les dije, nada es fácil. Pero si tenemos al Señor, no somos vencedores, somos más que vencedores. Amén. Y entonces se levantaron dos hombres, Sanballat y Tobías. Se levantaron estos dos hombres a hacer guerra delante de aquel proyecto que se había levantado en el corazón de Nehemías. ¿Sabes una cosa? Que Tobías y Sanballat, ¿verdad?, son personas que critican el trabajo que se hace en la iglesia. Son personas que señalan. Son personas que critican y hablan mal, murmuran de los hermanos. Ese es Tobías y Sanballat. Y sabes una cosa, hermano, que no podemos hablar mal de nuestro hermano. No podemos hablar mal de nuestros líderes. No podemos hablar mal de nuestro pastor. ¿Sabe por qué? Diga por qué. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué no se puede hablar de él? Porque esas personas son ungidas delante del Señor. Y recuerdo, pues, tengo la idea, ¿verdad?, de lo que leí en el libro de Reyes, que decía que David era perseguido para matarlo, lo estaba persiguiendo Saúl. Saúl lo perseguía a diestra, para donde él se iba sin tener, lo buscaba por todos medios para matarlo. Había ese enojo, ¿verdad?, porque él no quería dejar de ser rey, pero ya Dios lo había desechado. ¿Y qué hizo David? Dice la palabra que Saúl llegó con su guardia y estaban tan cansados que se acostaron a dormir en una cueva. Y en esa cueva estaba David. Y como pudo, cortó un trozo de su vestido, de su vestidura. Y cuando estaban retirados, él les dijo: Padre, David le decía a él: Padre, el Señor te ha entregado hoy en mi mano y yo no he hecho nada contra ti. Porque David reconocía que Saúl también fue ungido de él. Y él decía: líbreme Jehová de tocar el ungido del Señor. Entonces David también representaba y tenía ese conocimiento de la autoridad que tenemos los hermanos, ¿verdad?, los ungidos del Señor. Y sabía que no podía tocarlo, ni siquiera hablaba de él nada. David se guardó en todo. Solamente le mostró: Padre, tengo esto en mis manos, el Señor te entregó hoy en mis manos y yo no hice nada. Y dice la palabra que Saúl lloró. Saúl lloró con esto que hizo David. Y entonces, hermano, no podemos hablar de nuestro pastor, no podemos hablar de nuestro hermano, no lo podemos criticar, porque entonces caemos en el Salmo 1, donde dice
que en silla de escarnecedores se ha sentado. No nos podemos sentar en esa silla, hermano. No podemos escarnecer al hermano. No podemos hablar y abrazarlo por un lado y después hablar de espaldas de él. Eso no lo podemos hacer. Si ves a tu hermano en falta, ora por él. Ayuna por él. Dile, hermana, ¿qué necesita? ¿En qué te ayudo? Y si no, si está cometiendo algo, llámalo a solas y habla con él y oriéntalo. A tu líder, hiciste esto que está correcto, pero hazlo con el amor del Señor. No podemos entrar en la crítica y en la murmuración, porque la crítica y la murmuración trae división. La crítica, la murmura, censurar, trae división. Y el Señor, cuando venga a buscar a una iglesia, no viene a buscar a un grupo, viene a buscar una iglesia que esté pura, que esté libre, que esté limpia, sin mancha y sin arruga. Podemos ser que estemos en algún momento, pues, clasificados como equipo, pero no estamos divididos. No podemos decir el equipo de alabanza, el equipo de protocolo, el equipo de danza, el equipo de multimedia, el equipo de teatro. No, somos un solo cuerpo en el Señor. Y como somos un cuerpo en el Señor, debemos de sentir, ¿verdad? Debemos de sentir, ¿verdad? Esa necesidad del hermano. Es triste, hermano, si nosotros no tenemos ese amor del Señor, esa compasión. Porque si no sentimos esa compasión por el hermano, ¿está el amor de Dios en nosotros? No lo sé, no está, ¿verdad? No está el amor de Dios en nosotros. Por eso, mis hermanos, en esta hora necesitamos tomar, ¿verdad?, esa actitud de Nehemías. El Señor está buscando Nehemías, hombres y mujeres que tengan esa actitud, que tomen una decisión, que digan: yo voy, Señor. Que se levanten y digan: Señor, yo me presento delante de ti. Empiezan a entrar en oración, en ayuno. Empiezan a hacer algo, porque se necesita solamente un líder con una visión para hacer que algo cambie. Queremos que nuestra iglesia cambie, queremos que nuestra iglesia se llene, pero no queremos actuar en el trabajo. Prende fuerte aplauso al Señor. Oh, gloria a Dios. Sí, hermano, necesitamos levantarnos, pero tenemos que reconocer en la condición donde estamos. Esa condición me indica a mí qué debo hacer, pero tengo que analizarme. Tengo que analizar en dónde estoy. Y si estoy con un estatus porque soy líder, yo tengo que aproximar a todas las personas que tengo como equipo de trabajo, abrazarlas, preguntarles, sentir que eres parte de ese equipo de trabajo. Necesitamos que los equipos que aún están allí, que no han podido avanzar por diferentes circunstancias, puedan levantarse, porque el Señor está llamando a restaurar los muros de tu vida, está llamando a restaurar los muros de los equipos de trabajo de la iglesia Escudo de la Fe. Gloria a Dios. Y hay una pregunta que me quedaron en una prédica del pastor, y él decía: si no soy yo, ¿quién? ¿Quién lo va a hacer? Si no soy yo, ¿quién lo va a hacer? Si no es ahora, ¿cuándo? Si no soy yo, entonces ¿quién, hermano? Necesitamos actuar. El tiempo se acelera, hay un aceleramiento del tiempo. Vemos situaciones a nivel internacional, vemos guerras en la zona de Israel, vemos cosas que se están aconteciendo, cumplimiento de la palabra, y aún estamos sentados.
aún estamos cercanos. No queremos accionar porque nos gusta la comodidad. Porque les digo una cosa, hermano. Cuando empezamos a trabajar en la obra del Señor, va a haber oposición. Sí, lo va a haber. Pero también vamos a tener al Cristo de la gloria a nuestro lado, ¿verdad? Que nos va a ayudar, que nos va a sustentar, que nos va a levantar con su diestra de su justicia, que nos va a proveer, que nos va a sanar, que en el momento de la debilidad Él nos levanta. Yo creo esa palabra. Yo creo esa palabra. Entonces el Señor está llamando a que podamos edificar los muros. ¿Sabe una cosa? Y les comenté hace rato que por qué no podemos hablar de los hermanos, del pastor. Si me voy de la iglesia, me voy y hablo mal del pastor, hablo mal de aquella iglesia, congregación que dejé. ¿Sabe una cosa? Dice la palabra que Saulo de Tarso iba camino, ¿verdad? Cuando tuvo un encuentro con el Señor, y él iba a perseguir a algunos hermanos, ¿verdad? Él iba a matar. Saulo, en este caso, iba y tuvo un encuentro con el Señor. Y el Señor le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo no persigue al Señor, perseguía a la iglesia. Quiere decir, hermano, que si usted habla de su pastor, no habla de su pastor. Usted habla del mismo Cristo, que lo elevó y que Dios puso en él la investidura de pastor y de líder y de lo que sea. Por eso, hermano, tenga precaución cuando usted abra sus labios para hablar mal de algún hermano o de alguna hermana, porque usted no conoce la necesidad que hay allí. No la conoce. No podemos ser ligeros del labio para hablar. No podemos ser así. Porque cuando hablamos mal entonces de nuestros hermanos, hablamos directamente del Señor. Que el Señor nos guarde de todas estas cosas. Y si llega algún hermano diciendo: hermano, mira lo que está pasando, mira este hermano, venga acá, hermano, vamos a orar por él. No caiga en el juego del enemigo. Porque si hablamos de él, entonces estamos haciendo, como dice el Salmo 1, nos estamos sentando en las sillas de escarnecedores. Estamos escarneciendo a aquel. Y tenemos que estar, ¿verdad?, sentados o plantados junto al arroyo de agua que representa a Jesucristo, para que demos fruto en todo tiempo y todo lo que hagamos sea próspero. Amén. Gloria a Dios. Santo es tu nombre. Mis hermanos, el Señor está llamando en estos tiempos a edificar y a levantar los muros de nuestras vidas, y nos llama al trabajo de su obra. Él nos está llamando al trabajo. ¿Por qué? Porque dice la palabra, ¿verdad?, que a la verdad la mies es mucho, pero los obreros son pocos. Y lo podemos ver cuando semana a semana pues tenemos que hacer la limpieza del templo y vemos que son pocas personas las que vienen. Y hay mucho trabajo en la iglesia, hermano. Y un trabajo que no deshonra. Nosotros nos gozamos cuando nos toca limpiar el templo. Eso que le caemos todito lo que estamos, y eso es maravilloso. El tiempo se pasa rápido. Terminamos cansados un poco, pero terminamos felices. Pero necesitamos, hermanos, levantarnos. Levántese en ayuno, levántese en oración. Cuando los hermanos programen ayuno, hermano, aquí estoy. Porque el beneficio no es para la iglesia, no es para la red que está organizando. El beneficio es para usted mismo. Porque con eso usted se levanta y usted empieza a acercar los muros de su casa, de sus bienes, de su negocio. Pero necesitamos entrar y dar ese paso que dio Nehemías. Oh Rey de la Gloria, te adoramos, Señor. Y sabe una cosa, mi hermano, que cuando el Señor nos da ese sentir de hacer algo para su obra, cumpla en lo que usted ha prometido hacer.
¿Sabe? Es necesario que nos levantemos ahora. Y en el nombre de Cristo Jesús, si ha habido falta entre los hermanos, puedan pedirse perdón, porque necesitamos estar limpios delante del Rey para poder presentarnos delante del trono de la gracia. Y como le dije, hermano, no estamos divididos. El único que viene a dividir y a robar y a destruir se llama Satanás, que el Señor lo reprende. Es el único que viene a eso. Pero nosotros tenemos que levantarnos para unir, para edificar, para levantarnos. Y si no lo hacemos, ya queda de nuestra parte. Ya el Señor está hablando y está dando las instrucciones para que podamos avanzar, hacer lo que Dios ha permitido para que podamos avanzar en eso grande y maravilloso que Dios tiene, que es el propósito de Dios en nuestra vida. Y a su nombre.